$20 millones en efectivo, apilados dentro de una oficina en Chalatenango, no en un banco, no en una bóveda blindada de las que uno se imagina, en una oficina, en billetes y hasta en monedas, guardados sin las medidas de seguridad que tendría cualquier caja fuerte seria. Y eso fue solo lo que había en un sitio, porque en la casa del dueño de esa empresa encontraron 7 millones más. En su vivienda, en papel moneda y en metal, como si fuera el guardado de un pirata moderno. Sumad todo lo que la fiscalía halló repartido en distintos lugares y la cifra llega a $38 millones en efectivo, más de 10 millones de adicionales inmovilizados en cuentas bancarias. Y detrás de todo eso, un esquema que, según la fiscalía, movió alrededor de $51 millones. La empresa se llamaba Credit Cash. Prometía volver rico a cualquiera, y el hombre detrás de ella tenía un pasado que nadie de los que le entregaron su pisto conocía y una conexión que cuando la escuches te va a poner la piel de gallina. Le decimos por su nombre porque es un caso público, Gerson Adriel Orellana Ayala, pero fíjate en una cosa, porque acá está lo que hace este caso tan grande. Ese pisto, esos 20 millones de apilados en una oficina no salieron de la nada. Salieron de los bolsillos de gente común, de chalatecos que confiaron, gente que según el propio fiscal general llegó a vender su casa para meter el pisto en esta empresa. ¿Cómo se convence a tanta gente de entregar los ahorros de toda una vida? ¿Y quién era en realidad el hombre que estaba detrás de todo? Guarda esas dos preguntas porque son el corazón de esta historia. Vamos por partes y empecemos por cómo funcionaba el engaño. Credit Cash se presentaba como una financiera, una empresa donde vos metías tu pisto y ella te lo hacía crecer. ¿Cuánto? Un 10% mensual. Léelo bien, no anual, mensual. 10% cada mes. Para que dimensiones lo que eso significa, pensá en lo siguiente. Un banco normal, regulado, te puede dar un pequeño porcentaje al año por tus ahorros. Al año. Credit Cash prometía 10% al mes. Es decir, en un solo año, tu pisto supuestamente se multiplicaba de una forma que ningún negocio legítimo del mundo puede sostener. Y lo prometía sin riesgo, según decían. Ganancia segura, rápida, altísima. Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, casi siempre es porque no es verdad. Pero Credit Cash tenía formas de hacer que la gente se tragara el anzuelo, y una de esas formas es de las cosas más astutas y más perversas de todo el caso. Antes de contarte esa parte, déjame ponerte sobre la mesa las 4 cosas que vas a ver en este video. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas. La primera, el dinero. El desglose completo, sitio por sitio, de donde apareció cada montón de billetes, los 20 millones de la oficina, los 7 de la casa y unos lugares más que no te esperás, llega ya. La segunda, los contratos, el truco legal con el que Credit Cash hacía que la gente firmara tranquila y se fuera a su casa creyendo que su pisto estaba seguro. Un detalle que lo cambia todo. La tercera, la matemática imposible, la cuenta que el propio fiscal general hizo en una sola frase que demuestra que este esquema estaba condenado a caer desde el primer día. Y la cuarta, la más importante, los 2 datos sobre el dueño que convierten esto de una estafa financiera en algo mucho más oscuro. Su pasado y una conexión que el fiscal general puso sobre la mesa. Te aviso cuando lleguemos, porque eso es lo que le da el verdadero peso a todo. Te voy avisando cuando caiga cada una. Y si te salís antes del final, la que te vas a perder es la cuarta. La de quién era en realidad este hombre. Vamos por la primera, el dinero. Acá está la primera de las 4 cosas que te prometí. Poné atención porque el desglose es de no creer. Cuando la fiscalía intervino Credit Cash y allanó los lugares vinculados al dueño, en marzo de 2026 fue encontrando pisto en efectivo repartido en distintos sitios. Y la lista, sitio por sitio, pinta el tamaño del monstruo. En la sede central de Credit Cash en Chalatenango, encontraron $20.244.419 con 67 centavos, 20 millones en una oficina. En la residencia de Gerson Orellana, $7.269.198 con 4 centavos, más 2.140 quetzales moneda guatemalteca, ahí guardados también. Y de ahí para abajo, en otros negocios vinculados, en una funeraria llamada Águilas del Norte, $2.160. En una empresa de transportes llamada Imperio Yajaira, $29.078. En un lugar llamado Encanto Marino, $2.655. Sumado todo el efectivo, más de $38 millones. Y aparte,
más de 10 millones de inmovilizados en cuentas bancarias. Fíjate en el contraste entre los montos. 20 millones en una oficina, 7 en una casa. Y después 2,000 aquí, 29,000 allá. Como si el pisto estuviera desparramado por todos lados, metido donde cupiera, en funerarias, empresas de buses, en cajas fuertes sin seguridad adecuada. Y ese detalle, el de las cajas sin seguridad adecuada, dice mucho. Porque un negocio legítimo con 50 millones de no guarda 20 millones en efectivo en una oficina. Los mueve, los invierte, los mete en el sistema bancario. Que este pisto estuviera en billetes y monedas, apilado en oficinas y casas, metido en cajas fuertes sin protección, es la primera gran señal de que la fachada de empresa escondía algo muy distinto por dentro. Esa es la primera pieza, el dinero. 38 millones en efectivo repartidos sitio por sitio, 20 de ellos en una sola oficina. Guarda esa imagen porque cuando entiendas de dónde salió cada dólar te va a doler. Y hay algo más que la fiscalía encontró y que muestra en qué se convirtió todo ese pisto. Con lo que captaba, Gerson Orellana compró vehículos, muchos. Según la fiscalía, unos 231 vehículos, buses, taxis, camiones, motocicletas. El hombre era también empresario del transporte y de hecho presumía en sus redes sociales que gracias a Credicash había adquirido más de 100 buses en menos de un año. Los mostraba como la prueba de que el negocio era próspero, real, exitoso. La flota de buses era parte del espectáculo, la vitrina que convencía a la gente de que ahí sí había un negocio de verdad detrás de las ganancias. Pero fíjate en el detalle que la fiscalía marcó sobre esos vehículos. Son bienes que se deprecian rápido. Un bus, un taxi, un camión pierden valor con el uso y con los años. Meter el pisto de los ahorrantes en una flota de vehículos que se devalúa no es guardarlo ni multiplicarlo. Es convertir el dinero de la gente en fierros que valen menos cada día. La vitrina de la prosperidad era por dentro otra forma de que ese pisto se evaporara. Y acá se abre la primera pregunta. Si esto era una estafa, si el negocio no era real, ¿cómo hizo Credicash para convencer a tanta gente de entregar semejantes cantidades? ¿Qué los hacía confiar? Ahí entra la segunda pieza, los contratos. Pone atención porque este es uno de los trucos más astutos del caso. Credicash no operaba con un apretón de manos en la esquina. Le daba a cada ahorrante un documento, usaban contratos de mutuo que son contratos de préstamo y no cualquier contrato. Los autenticaban ante notario. Y ahí está la trampa psicológica, porque para un salvadoreño común, un documento firmado y sellado ante un notario tiene un peso enorme. Es oficial, es formal, da la sensación de que la cosa es seria, legal, respaldada. Cuando vos firmas algo delante de un notario, sentís que estás protegido, que hay un papel con validez que garantiza tu pisto. Imagínate la escena. Un chalateco llega a Credicash con los ahorros de toda su vida. Le presentan un contrato formal, lo llevan ante un notario, firma, se estampa el sello y esa persona se va a su casa tranquila, convencida de que hizo todo bien, de que su pisto está seguro porque tiene un papel notariado que lo respalda. Pero acá está lo perverso. Ese contrato, ese sello, ese papel notariado no garantizaba absolutamente nada sobre si el pisto existía o no. Un notario da fe de que las personas firmaron, de que el documento se hizo. No garantiza que la empresa vaya a poder pagar, ni que el negocio sea real, ni que tu pisto esté a salvo. El contrato le daba a la estafa una cara de legalidad, una fachada de seriedad, pero por dentro estaba tan vacío como todo lo demás. Ese fue el gancho perfecto, porque combinaba dos cosas irresistibles: la promesa de una ganancia altísima, ese 10% mensual, y la sensación de seguridad de un papel firmado ante notario. Ganancia enorme y aparente respaldo legal. Con esas dos cosas, mucha gente sintió que estaba haciendo la mejor inversión de su vida. Esa es la segunda pieza, los contratos de mutuo ante notario, la fachada de legalidad que hizo que cientos de personas confiaran y se fueran tranquilas a su casa. Guárdala. Y acá se abre otra pregunta. Si el negocio no era real, si no había una actividad económica de verdad detrás, ¿de dónde salía el pisto para pagarles a los primeros inversionistas sus ganancias? Porque al principio Credicash sí pagaba. Esa es la tercera cosa. La matemática imposible. Pone atención, porque el propio fiscal general Rodolfo Delgado lo explicó con una claridad demoledora. Credicash, por un lado, prestaba pisto a otras personas cobrándoles un 5% mensual de interés. Hasta ahí, un negocio de préstamos normal. Pero por el otro lado, a sus inversionistas les prometía pagarles un 10% mensual. Deténgase en esos dos números. Cobraba 5,
prometía pagar 10, como dijo el fiscal, haciendo una operación matemática simple. Eso no concuerda. No hay lógica financiera que respalde cómo Credicash iba a cumplir. Si a vos te entra 5 y prometes pagar 10, cada mes estás perdiendo. Cada mes debes más de lo que ganás. Esa cuenta, por más vueltas que le des, nunca cierra. Entonces, ¿cómo pagaba Credicash a los primeros inversionistas? Acá está el mecanismo y es la definición exacta de lo que es un esquema piramidal. Los intereses que recibían los primeros no salían de ningún negocio real, salían del pisto que iban metiendo los nuevos inversionistas. El que entraba hoy pagaba sin saberlo las ganancias del que había entrado ayer. Pensá en lo que eso significa. Cada persona nueva que metía su pisto no estaba invirtiendo en nada, estaba financiando las ganancias de los anteriores, y mientras siguiera entrando gente nueva, mientras el flujo no se cortara, la pirámide se sostenía. Los primeros veían llegar sus intereses, se ponían contentos, contaban a sus vecinos lo bueno que era el negocio y traían más gente. Y esa gente nueva traía el pisto para pagarle a los de antes. Pero un esquema así tiene un destino inevitable. Está condenado desde el primer día, porque depende de que entre gente nueva para siempre, y eso es imposible. Llega un momento en que deja de entrar suficiente pisto nuevo para cubrir lo que se prometió pagar. Y ahí la pirámide colapsa. Los últimos en entrar, los que metieron su pisto justo antes del derrumbe, lo pierden todo. Nunca ven un solo centavo de vuelta. Esa es la tercera pieza. La matemática imposible. Cobraba 5, prometía 10 y se financiaba con el pisto de los nuevos. Una bomba de tiempo disfrazada de oportunidad. Guardala. Y acá quiero parar un momento porque toca ser honestos con vos como en cada video. Gerson Orellana a esta fecha es un imputado, un señalado por la Fiscalía. Fue detenido y se le atribuyen los delitos de defraudación a la economía pública, captación ilegal de fondos y lavado de activos, pero su responsabilidad tendrá que resolverse en un juicio. Todo lo que te he contado son datos que la Fiscalía General de la República, a través del fiscal general Rodolfo Delgado, presentó públicamente. Las cifras, el desglose del pisto, el mecanismo del esquema vienen de esa fuente oficial. Cuando lleguemos a la parte de sus conexiones, también te voy a marcar con claridad qué es lo que dice el fiscal y qué es lo que todavía está por probarse. Dicho esto, vamos a la cuarta cosa, la más importante, la que te pedí que esperaras. Poné mucha atención, porque acá hay dos datos sobre este hombre que lo cambian todo. El primero, Gerson Orellana no era un empresario novato que cometió un error. Según el fiscal general, este hombre ya tenía antecedentes de estafa desde el año 2020, un par de casos que se investigaron en la Fiscalía de Chalatenango, es decir, ya había caído antes. Ya lo habían señalado por estafa años atrás, no era la primera vez. Pensá en lo que eso significa para las víctimas. Mientras cientos de personas le entregaban los ahorros de toda su vida, mientras vendían sus casas para meter el pisto en Credicash, el hombre que estaba detrás ya tenía un historial de estafa. La gente confiaba en alguien que ya había sido investigado por lo mismo. Solo que no lo sabían, nadie les avisó. Confiaron en la fachada, en los contratos notariados, en las ganancias prometidas, sin saber que el hombre detrás de todo ya había estado en la mira de la fiscalía por estafa. Y el segundo dato es el que le da un giro completo al caso, porque según el fiscal general, Gerson Orellana tendría vinculaciones con la Mara Salvatrucha, con la MS-13. Léelo otra vez. El hombre detrás de esta financiera millonaria estaría, según el fiscal, conectado con una de las estructuras criminales más peligrosas del país, y no de cualquier forma. Según la investigación, habría usado la financiera para canalizar préstamos hacia comerciantes informales del mercado local. Es decir, la sospecha del fiscal es que Credicash no solo era una estafa piramidal, sino que también habría servido para mover, para blanquear, pisto vinculado a la pandilla. Ahí es donde este caso deja de ser solo el cuento de una estafa y se vuelve algo más grande, porque si esa conexión se prueba, significa que el pisto de los ahorrantes, el de la gente que vendió su casa, se mezcló con el engranaje financiero de una estructura criminal, que la financiera del pueblo era al mismo tiempo una posible lavandería de pisto de la pandilla. Y acá, más que nunca, toca ser cuidadosos con las palabras. Esta vinculación con la MC-13 es un señalamiento del fiscal general, una línea de investigación, una sospecha que las autoridades expusieron. No es todavía un hecho probado en un tribunal. Yo te lo presento como lo que es, lo que el fiscal dijo que están investigando. Habrá que ver qué se logra probar, pero que el fiscal general de la República ponga sobre la mesa que el dueño de Credicash
tendría nexos con la Mara Salvatrucha en un caso de $51 millones es algo enorme. Esa es la cuarta pieza y la más importante, los antecedentes de estafa desde 2020 y la vinculación con la MS-13 que señala el fiscal. Los dos datos que convierten esto en mucho más que una estafa. Con las cuatro piezas juntas, la historia completa se entiende. Una financiera en Chalatenango promete un 10% mensual. Hace firmar a la gente contratos ante notario para darles falsa seguridad. Se financia con el pisto de los nuevos para pagarles a los viejos en un esquema piramidal condenado a caer. El dueño ya tenía antecedentes de estafa y, según el fiscal, vínculos con la MS-13. Y cuando todo se destapa, aparecen 38 millones en efectivo, 20 de ellos apilados en una sola oficina, 51 millones de movidos en total. Y quiero cerrar con lo único que de verdad importa en todo esto, las víctimas. Porque detrás de esos 20 millones de apilados en una oficina hay rostros. Hay chalatecos comunes que trabajaron toda su vida para juntar unos ahorros. El propio fiscal general lo dijo con todas sus letras. Algunas personas vendieron sus inmuebles, vendieron sus casas para meter el pisto en Credit Cash. Y parte de los fondos que entraron a la empresa salieron de ahorros que la gente ya tenía en bancos regulados, en bancos de verdad. Sacaron su pisto de un lugar seguro para meterlo en esta promesa. Detente a pensar en eso. Gente que sacó sus ahorros del banco donde estaban seguros para entregárselos a Credit Cash. Gente que vendió la casa donde vivía, el techo sobre su cabeza, convencida de que ese 10% mensual les iba a cambiar la vida. Personas que hicieron cuentas de lo que iban a ganar, que soñaron con un futuro mejor, que confiaron en los contratos notariados y en las ganancias prometidas, y que hoy, muchas de ellas, no saben si van a recuperar algo de lo que entregaron. La Fiscalía creó un centro especializado para atender a las víctimas, para identificar a cada una, validar cuánto entregó y tratar de establecer un mecanismo de devolución. Y anunció una primera fase para devolverle el pisto a las personas con los depósitos más pequeños. Es un intento de reparar algo de lo perdido. Pero para muchas familias, el daño ya está hecho, el pisto de años de trabajo, la casa vendida, la seguridad de toda una vida, entregados a una promesa que nunca fue real. Esa es la herida de fondo de este caso. No los 20 millones en la oficina, por impactantes que sean, sino las familias que quedaron sin nada, con un contrato notariado en la mano que no valía lo que creían, esperando ver si algún día recuperan, aunque sea una parte de lo que confiaron. Si querés seguir de cerca casos como este, las estafas que desangran a la gente trabajadora, los esquemas que la justicia logra destapar, suscríbete al canal. Acá seguimos estas historias hasta el final.